En este video te quiero contar que he tenido algunos casos recientemente que me han hecho reflexionar algunos puntos muy concretos en torno a cómo constituir una empresa y cosas que nadie te dice en realidad. En realidad pienso que si tú eres una persona que va a crear una empresa, que quiere poner un negocio formal, este es uno de los videos más importantes e interesantes que podrías sintonizar. Y no lo digo por pararme el cuello, simplemente lo estoy diciendo porque he buscado otros videos donde únicamente te dicen los elementos esenciales. Inclusive he visto videos hechos por otro tipo de profesionistas que no tocan temas muy importantes y que, como te comenté al principio de este video, en mi vida profesional me doy cuenta que hace falta hablar de estos puntos. Por eso, sin más, el día de hoy vamos a hablar de este tema. Primer punto a considerar: ¿qué tipo de empresa crear? Lo primero que te tienes que preguntar para esta respuesta, aunque suene extraño, es cuánto dinero tienes, o sea, con qué capital cuentas, con quién vas a contratar, a quién vas a contratar, cuántos socios tienes, o si no tienes socios, por ejemplo. Tiene que ver con que si alguna licitación te pide algún tipo de empresa en específico, si vas a tener inyecciones de capital, flujo de capitales, si hay alguna actividad restringida por extranjería, porque son puros nacionales, restringida en porcentajes, restringida por normas financieras, normas prohibitivas. Este listado de preguntas primero las tienes que tener muy claras, ya que las respuestas te van a guiar al tipo de empresa. Y te lo voy a decir de una forma muy sencilla y clara, como no he visto que lo hacen en YouTube. Primero, si tienes socios, te quieres dedicar a un giro mercantil o comercial, tu intención es generar capital. Por ejemplo, eres un restaurante, vas a manejar inmuebles, sector agropecuario, importaciones, automóviles, como ejemplo únicamente, entonces te podría recomendar la SA. ¿Por qué razón? Porque hay una responsabilidad limitada. Hay un cierto velo corporativo que puede disolverse, pero quédate con que hay una protección en términos de que los socios responden hasta el límite de su aportación. Y este tipo de socios son accionistas porque tienen acciones. En una SA no te interesa mucho quién es tu socio. En una SA lo que te importa es el capital, que se porten bien y que la empresa tenga dinamismo. Dinamismo al interior y al exterior. Esto significa a la hora de contratar, de hacer negocios al exterior, pero hacia adentro también. Por ejemplo, los derechos de los accionistas, votar en asambleas, consejos de administración, que haya un dinamismo, una salud empresarial, que haya un gobierno corporativo. ¿Por qué una SDRL, por ejemplo, que es la sociedad de responsabilidad limitada? Al igual que la SA, es de responsabilidad limitada, al monto de la aportación de cada socio. Aquí no hay acciones. En la práctica, una SA y una SDRL tienen pocas diferencias. En la práctica, jurídicamente sí las tienen. Pero una SDRL también te va a servir, por ejemplo, para crear un restaurante, para una tienda de abarrotes, para administrar inmuebles. También te va a servir para lo mismo porque es mercantil. Pero, por ejemplo, la SDRL no está hecha para flujos de capitales. La SDRL no está hecha para que entre y salgan socios, porque no tiene acciones y es más complicado manejar el capital. Si bien puede haber gobierno corporativo, definitivamente las normas de gobierno corporativo están hechas para las empresas de capitales o por acciones, o las SAs. Entonces, si tú quieres una SDRL, es porque entonces sí te interesa quién es tu socio, no van a entrar y salir socios de forma frecuente. Esto es, puede que sean tus familiares, tus amigos, alguien de mucha confianza. La SDRL busca cerrar más el flujo de accionistas, el flujo de socios, porque fiscalmente pues tienen el mismo tratamiento la SA que la SDRL, al menos en México. Del extranjero luego podremos hablar. Otro elemento indispensable que tienes que considerar y preguntarte cuando vas a crear una empresa es en términos de los conflictos que pueden presentarse. ¿Qué tipo de conflictos? ¿No te han dado información financiera? ¿No ha habido asambleas de accionistas? ¿La administración no rinde cuentas? ¿Nadie vigila la empresa? ¿No hay estados financieros? ¿No sabes cómo está la salud financiera de la empresa? Bueno, para prever este tipo de temas, te presento algo que se llaman derechos de minorías. Y ahí te van de una forma muy sencilla. Los derechos de minorías son cuestiones que tú puedes detonar ante una duda, una incertidumbre, un problema, cuando eres accionista y la ley te dice, con cierto porcentaje de la empresa puedes detonar que se rinda información o alguna otra cuestión. Por ejemplo, eres accionista y quieres demandar civilmente al administrador por alguna cuestión que no te parece, con cierto porcentaje lo puedes hacer. O por ejemplo, convocar asamblea de accionistas o pedir información financiera. Hay porcentajes en la ley que en la sociedad anónima son un poco más elevados, o sea, necesitas más participación en la empresa para detonar en la SA que en la SAPI. En la SAPI son porcentajes más pequeños, necesitas menos porcentaje en la empresa para detonar este tipo de derechos. Entonces, un elemento bien importante es que cuando constituyas la empresa, te fijes muy bien en los derechos de minoría que están por ley, porque tu participación
decisión va a definir si los vas a poder ejercer o no. Fíjate en el porcentaje que estás adquiriendo de la empresa. Los porcentajes te los voy a dejar por aquí de alguna forma para que los puedas ver y no tome mucho tiempo en el video. Otro punto crucial es el relativo a quién controla las asambleas de accionistas. Fíjate en los porcentajes que se van a requerir para celebrar una asamblea ordinaria y una extraordinaria. Me han tocado ver casos en los que, como alguien tiene una participación pequeña o mediana, no le alcanza para poder tomar decisiones. He visto estatutos donde la asamblea ordinaria se reúne con el 60 o 70% del capital, y esto es muchísimo, sobrepasa el mínimo legal y es lícito, pero no lo veo práctico. Entonces tienes que fijarte en el quórum de asambleas y en las reglas de votación para que no se vuelva inamovible la empresa. Imagínate una asamblea donde requieras el 80% del capital presente y el 80% que vote. Va a ser difícil convocar a todos los necesarios para que tomen decisiones y te pueden aplastar como minoritario y jamás tomar decisiones. Otro punto indispensable es que te fijes en quién es el comisario. Un error muy común es que el comisario se deja al último, se pone como requisito nada más y se pone casi siempre un contador que nadie conoce y nunca sabe dónde está y nunca sabes dónde está. El comisario es indispensable porque no solamente vigila a la administración, sino que además es el que puede convocar asambleas si no lo hace la administración. Por lo tanto, tener una buena relación con tu comisario es indispensable en toda sociedad anónima, porque en la SDRL puede no haberlo. Y la última recomendación de este video es que te fijes perfectamente en el objeto social y lo consultes con un experto. Hay materias, actividades que están restringidas, que no puedes hacer aunque seas mexicano, aunque cumplas con la ley de sociedades mercantiles. ¿Por qué? Por ejemplo, te voy a dar casos. No puedes ser fondo de inversión sin autorización del gobierno. No puedes captar recursos del público sin autorización del gobierno. No puedes dedicarte a pedir prestado sin autorización del gobierno, porque son actividades restringidas por empresas financieras o entidades financieras. Cuando tú consultas a un abogado corporativo o a un contador estos temas, no te van a saber responder en la mayoría de los casos. No digo que todos, pero la mayoría desconoce que hay prohibiciones en leyes financieras, como la ley de fondos de inversión o la ley de instituciones de crédito. Y como pilón te voy a decir, siempre cuida que la empresa tenga libros corporativos, que son 4, y esos son de variaciones al capital social, registro de socios o accionistas o libro especial de socios, que es lo mismo con nombres diferentes, de asambleas de accionistas o de socios y libro de sesiones del consejo en caso de que haya consejo de administración o consejo de gerentes. Si tú quieres saber más, con mucho gusto puedes consultarme. Hay consultoría que requiere obviamente el pago de honorarios. Hay otras cosas que son simplemente orientativas, pero te quiero decir que si tú prevés estas cuestiones en un momento oportuno, te vas a evitar muchísimos dolores de cabeza. Evítate demandas, evítate conflictos corporativos. No hay nada peor en una empresa, en un negocio, que conflicto entre los socios. Nos vemos en un nuevo video.